Un enorme abrazo para todos ustedes, señoras, señores, bienvenidos. Edith Moreno, el señor gobernador de la provincia del Carchi, está este momento con nosotros. Les saludamos muy cordialmente al señor doctor Moreno y le pedimos un informe, un reporte de lo que constituyó las últimas horas en Tulcán y en todas sus jurisdicciones frente al intento de hasta última hora, el intento de entrar a Ecuador, a territorio ecuatoriano, desde las 0 horas. Ya comenzó a exigirse, entiendo que la visa. Ayer hubo una gran afluencia, especialmente en el sector de Rumichaca. Para, más o menos, gobernador, poder solicitarle un reporte, improviso esta pregunta. Más o menos, ¿cuántos hermanos de Patria Grande pudieron ingresar a territorio ecuatoriano? ¿Y cuántos, calcula usted, se quedaron por diferentes deficiencias en la tramitación de la visa? Hubieron aprietos, hubieron sustos, presiones naturalmente. ¿Cómo estuvo el ambiente, gobernador? Me place saludarle y desearle el mejor de los éxitos en las tareas que circunstancialmente a usted se le ha encomendado en la norteña provincia del Carchi. Edín, buenos días. Estimado licenciado Gonzalo Rosero, siempre nuestro abrazo cálido y fraterno desde el inicio de la patria, desde la provincia del Carchi, Tulcán. Gracias también por el espacio para poder informar de los acontecimientos que están suscitándose dentro de la provincia del Carchi. Bueno, en el tema migratorio, como es de conocimiento, pues entró hoy a las 0 horas el decreto ejecutivo 826, en el cual ya se requiere la visa a los ciudadanos venezolanos. En este fin de semana podríamos referirnos, pues nosotros más bien hemos tenido un plan de contingencia desde el 31 de julio que estuvo habilitado. En tal virtud creo que estuvo dentro de los parámetros, no tuvimos consecuencias que lamentar, más bien una migración ordenada dentro de los parámetros legales, se ha venido desarrollando. El día sábado arribaron al puente internacional de Rumichaca, ingresaron a nuestro país un total de 6.098 ciudadanos venezolanos. El día de ayer, pues, teníamos previsto que el flujo migratorio iba a incrementarse considerablemente, pero habíamos estado coordinando, como siempre, con lo que es migración de la República de Colombia. En horas de la mañana sí incrementó más o menos hasta las 11 de la mañana el flujo migratorio, pero desde las 12 del mediodía comenzó ya más bien a disminuir este flujo migratorio de venezolanos. ¿Y por qué disminuían? ¿Fueron atendidos previamente con todo el rigor de la ley? La mayor parte de quienes solicitaban naturalmente autorización oficial del Estado ecuatoriano para poder atravesar su territorio o venir al nuestro. ¿Cuál es la percepción que tiene el señor gobernador del Carchi del destino final de estos viajeros obligados? Bueno, había bajado el flujo migratorio porque Colombia tiene un plan también de contingencia que habilitó esta semana, lo cual pues hubo un poco de, digamos, de información también ya en lo que es, nuestro decreto ejecutivo 826 que entraba en vigencia este lunes a las 0 horas. Entonces, como que ya los ciudadanos venezolanos tomaron ciertas precauciones. Y a partir ya de las 16 horas
tuvimos un breve inconveniente, un problema técnico en lo que es el servicio de Internet para el registro del ingreso de los ciudadanos venezolanos al puente internacional de Rumichaca. Es decir, se había quemado el router que brinda servicio de Internet. Allí más bien se represó un poco, digamos, los ciudadanos que ingresaban a nuestro país, porque duró casi 4 horas hasta que se pudo reparar, digamos, este daño, y luego ya a partir de las 20 horas se comenzó a normalizar el, digamos, servicio. Entonces, pues los ciudadanos se aglomeraron en el puente internacional de Rumichaca, pero digamos, se mantuvo la calma porque la desesperación de ellos era poder ingresar hasta las 24 horas. Entonces, para precautelar, se procedió más bien a entregar manillas de color azul para poderlos atender y también de alguna manera pues que ellos puedan ingresar al país. Cabe destacar que siempre se dio la atención al sector vulnerable para que ellos tengan esa atención, digamos, prioritaria en vista de las condiciones de los ciudadanos, ¿no? De allí, pues, a partir de las 0 horas que entró en vigencia el decreto 826, todavía hubo alguna afluencia considerable de gente debido a ¿En qué número, Betín? Más o menos, ¿en qué número se quedaron un tanto rezagados? Bueno, no creo que se quedaron rezagados porque había que recuperar ese tiempo, ya que se entregó las manillas color azul para los que registraron la salida del lado de Colombia con fecha 25 de agosto hasta la hora 24. Eso entonces se pudo más bien coordinar, se pudo de alguna manera dar una solución. Luego los que ingresan pues con fecha 26 ya tienen que cumplir los requisitos establecidos dentro de lo que es el decreto ejecutivo 826. En esa parte pues digamos que de pronto quedaron entre 300 a 500 ciudadanos, pero se los atendió porque se extendió, como le he manifestado, el horario puede ser considerablemente, le podemos decir que más o menos 1 hora y media a 2 horas se llegó a extender. Es decir, se trabajó hasta las 2 de la mañana atendiendo a las personas que estaban todavía esperando poder ingresar. Debido a que en Colombia a las 22 horas ya estaba, digamos, 0 población casi tratando de salir del lado colombiano. Entonces llegó prácticamente a, digamos, a tener una buena, digamos, una buena atención del lado de tanto del ecuatoriano como de Colombia, coordinadamente, y se pudo evacuar a todos prácticamente los ciudadanos sin ningún contratiempo. Tal vez por una curiosidad solidaria, el señor presidente le llamó al teléfono a consultarle cómo iban las cosas en algún momento, señor gobernador. Bueno, a través del Ministerio de Gobierno del Interior, pues precedido por la doctora María Paula Romo, siempre se estuvo informándole al presidente, como también estuvieron funcionarios, tanto de Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, como también de el Ministerio de Gobierno, sus subsecretarios, sus viceministros en algunos casos, estuvieron desde el viernes, estuvimos, digamos, prácticamente reunidos tanto en Quito como ellos se trasladaron a Tulcán, y en la actualidad todavía se encuentran ellos acá en la ciudad de Tulcán, algunos subsecretarios haciendo el seguimiento, constatando realmente cómo está el desarrollo y sobre todo garantizando derechos y libertades. En eso nosotros como país realmente garantista de derechos, amante de algunos acuerdos internacionales y también pues cooperante en este tema, hemos sido recíprocos a nivel del plano internacional. ¿Qué le llamó la atención a usted de algunas incidencias que tuvo usted que constatar por alguna ausencia de documentación, por algunas cóleras que determinados coleros, valga la redundancia, le experimentaron al personal que hábilmente manejó la situación, un escenario que podía haberse convulsionado,
pero usted, ¿qué previsiones adoptó y cuál es el informe que nos puede dar como si lo hiciera a María Paula Romo, señor gobernador? Tenga la bondad. Con mucho gusto. Mire, nosotros le ratifico en el plan de contingencia que le he manifestado porque esto nos permitió de alguna manera trabajar, evitar, o sea, prevenir cualquier circunstancia que se presente. Es así que se duplicó pues tanto el personal como también equipos para poder atender. En el caso de las ventanillas se habilitaron 18 ventanillas que siempre trabajaron, como es de costumbre, las 24 horas por parte de Migración. El equipo médico estuvo conformado por 17 profesionales de salud, atendiendo los requerimientos, sobre todo en los niños, ¿no? En este caso, pues, del sector vulnerable, como también los organismos internacionales vinieron cooperando con nosotros, en el caso de ACNUR, OIM, como también Hayas, ADRAS, entre otros, habilitando el corredor humanitario para las personas de atención prioritaria. Ellos entregaron, por ejemplo, raciones alimentarias, como también entregaron pues vituallas, ayudaron con el transporte para el interior del país, para el destino de los migrantes venezolanos. Económicamente también entregaron a estas organizaciones internacionales apoyos para el caso de hospedaje. Bueno, también... ¿Solidaria la colectividad tulcaneña? ¿Muy solidaria, gobernador? Siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios, eso es verdad, demasiado humanitarios, así como es. También pues recíprocos, cálidos y sobre todo pues creo que... Bien dice usted recíprocos, ¿no? Hubieron tiempos complicados también para nosotros en algunas oportunidades. Ipiales fue un escenario para poder pasar el temporal malo. No nos olvidemos que en el terremoto del 2016 también la cooperación internacional, sobre todo de América Latina, estuvo presente y nosotros no podemos olvidar esos gestos. Bueno. También nosotros como ecuatorianos hemos tenido familias migrantes en Europa, en los mismos países vecinos como Venezuela. Entonces nosotros hemos sido recíprocos y como le he manifestado, dentro de la cooperación internacional, pues facilitaron 13 buses para el traslado de ciudadanos venezolanos a través del corredor humanitario hacia el interior del país. De igual manera, creo que el MIES estuvo también haciendo una atención, un trabajo formidable. Creo que hemos, digamos, de alguna manera, pues, contado con un equipo de trabajo muy comprometido, muy humano, y no hemos tenido circunstancias ni desgracias humanas que lamentarnos. Más bien, hemos dado todas las facilidades, siempre garantizando los derechos, ya que nuestra Constitución tiene un amplio catálogo de derechos y sobre todo es de carácter o pertenece al grupo de derecho dúctil, que esto es realmente priorizar el derecho cambiante humanitario. Entonces, las condiciones y sobre todo los derechos han sido respetados de todos los ciudadanos, no solamente de venezolanos, porque también ingresaban ciudadanos de otras nacionalidades, y esto no podemos nosotros pues ser ajenos siempre a una migración que es de carácter universal. Por ello nosotros siempre creo que nos vamos a caracterizar de ser ordenados, respetuosos, humanitarios y sobre todo solidarios. Disculpe, gobernador, ¿cuál es el prototipo del venezolano que mayormente ha cruzado Rumichaca con destino a nuestro territorio? ¿Cuál es la condición? ¿Cómo observa usted a qué estamentos sociales pertenecen? ¿Hay de todo o hay una marcada concurrencia de gente de clase media a popular que en mayor número? ¿O no se puede establecer definitivamente porque las cosas solas se hace a través de sondeos muy técnicos? ¿Verdad, gobernador? Bueno, creo que pasaron de las diferentes clases, ingresaron a nuestro país, pero digamos con un mayor porcentaje media-baja, digamos, porque los recursos de ellos se ve pues que no disponen debido a la crisis que vive el país hermano de Venezuela, porque las ayudas no solamente son, te digo, técnicas o médicas, sino más bien económicas. El cambio tampoco les favorece. Claro, imagínense, pues ellos
lo que se ha suscitado en la provincia del Carchi. Por ejemplo, un salario tiene un promedio, un diario, un jornalero percibe aquí en Ecuador entre 12 y 15 dólares y ellos su mano de obra lo hacen hasta por 5 dólares, ¿no? Entonces, y para ellos, ¿qué implica esto? Pues tener realmente bastante dinero en sus manos, comparado con lo que es un bolívar y comparado con lo que es el sueldo de ellos, ¿no? Entonces, esto realmente ha implicado también cierta incomodidad, ciertas anomalías, porque no todos los migrantes son buenos, pero tampoco malos. Entonces, la seguridad también se llegó un poco a perturbar debido a que siempre algunos ciudadanos también incurrieron en contravenciones, en delitos, y creo que en esa parte pues siempre estuvimos latentes, siempre estuvimos listos para actuar, para de alguna manera contrarrestar este tipo de anomalías. ¿Qué le han reportado los compañeros y autoridades de Huaca, de Montúfar y de Bolívar? Estimado licenciado, por ejemplo, nosotros hace 2 meses implementamos el censo acá en la provincia del Carchi, ¿no? Y esta fue una acogida pues a nivel nacional por parte del gobierno y en estos cantones que usted ha mencionado, por ejemplo, en Montúfar, San Pedro de Huaca y Bolívar, terminamos ese censo hace 2 meses, ¿no? Mientras que Tulcán, Mira y Espejo quedaron para articularse al censo nacional. Dentro del censo de estos cantones, pues siempre se determinó algunas situaciones, por ejemplo, la condición del estatus migratorio, cómo se encuentran, por decir, si están refugiados, están ya residiendo, están de paso, la situación económica, entre otros temas. Por ejemplo, en algunos lugares se arrendaba 1 o 2 habitaciones para ciudadanos venezolanos, pero allí estaban hacinados, digamos así, 30, 40, con un solo baño, una sola ducha, y entre ellos se encontraban niños, ¿no? Entonces, imagínense lo que venía a implicar todo ello. En otros casos, niños estaban en los semáforos, en los lugares públicos, pidiendo dinero, pidiendo comida, pidiendo cosas, y eran utilizados por los padres. Esto viene a incurrir en lo que es una explotación laboral infantil. Y este sector es propenso para la trata de personas. Entonces, nosotros con este censo, con la policía, la unidad de policía especializada, como es DINAPEN, con el MIES, con los municipios, sobre todo con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Menores, teníamos que actuar. En estos también, censos se determinó que los niños no están accediendo a la educación. ¿Por qué? Porque la dinámica del migrante, cuando se hace operativos en alguna ciudad, ellos comienzan a movilizarse. Es decir, si hacemos operativos con la Intendencia, con comisarías en Tulcán, ellos se trasladan a la ciudad de San Gabriel, a la ciudad de Huaca, a Bolívar, en fin, ¿no? Entonces están constantemente movilizándose. Esto es lo que se puede apreciar. Y obviamente los niños no se sienten, pues seguros y también no pueden acceder a ese derecho de la educación y más aún cuando son propensos a la trata de personas. Esto es preocupante porque de alguna manera ellos también son, como les digo, utilizados por los papacitos para una explotación laboral infantil. Y todo esto nosotros, desde la provincia del Carchi, tratamos de proteger lo que es el interés superior del niño. La delincuencia, no solamente de adultos, sino la delincuencia juvenil, puede hacerse presente ya en tierras ecuatorianas por la necesidad, por el hambre. ¿Qué mensaje envía usted a toda la colectividad de lo que falta del Carchi, el recorrido de ellos, de Imbabura y naturalmente de Pichincha? La ciudad de Quito debe prepararse para recibir realmente una oleada adicional de migrantes venezolanos. Bueno, con el decreto del presidente 826, creo que va a disminuir considerablemente lo que es el ingreso de ciudadanos venezolanos. Ya. Pero esto no quiere decir que ya ha pasado, no. Debemos siempre estar preparados, debemos de ser
también solidarios, pero tomar muy en cuenta que la responsabilidad de la seguridad no es solamente de la policía, de las autoridades, ¿no?, sino de todos, porque no debemos arriesgarnos a andar a altas horas de la noche como que nada sucede, porque también la delincuencia no es solamente de ciudadanos extranjeros, sino también existe en Ecuador, y lo sabemos todos. Yo creo que si andamos, por decir 2, 3 de la mañana, andamos con computadoras, andamos con algunos aparatos de tecnología, cámaras, todo eso, siempre vamos a estar expuestos a que nos roben, a que nos asalten, en fin. Yo creo que también debemos tomar una posición adoptando una conciencia que nosotros debemos cuidarnos nosotros mismos, no esperar de que la policía, de que las autoridades nos cuiden. Es un compromiso, es una competencia de la policía de velar por el orden y la seguridad, pero todos tenemos también esta, digamos, responsabilidad de hacer, por ejemplo, las denuncias correspondientes cuando veamos situaciones que están fuera del orden, fuera de la ley, como también cuando vemos que de pronto los vecinos son irrumpidos por delincuencia, por ciudadanos no de muy buena, digamos, reputación. Entonces tenemos que ser solidarios, de alguna manera ayudar, socorrer al Pero vecino. también hacernos respetar, ¿no? Sobre todas maneras, claro, que nuestro respeto pues comienza con nosotros mismos, y sobre todo pues exigir el respeto. Nosotros creo que en esas circunstancias podemos evitar muchas situaciones, porque no nos olvidemos también, licenciado, que donde terminan nuestros derechos, comienzan los derechos de los demás. Correcto, correctísimo. Y yo quiero solicitarle unos minutitos, señor gobernador, para poder también rescatar algunas descripciones que nos haga el favor de formularnos una distinguida personalidad del Carchi, a quien le tenemos enorme aprecio y hemos molestado su atención para esta cobertura. Es una ex autoridad, igualmente una figura cameral muy reconocida acá en el resto del país y especialmente en la capital de la República. El doctor Hugo Ruiz nos describe cómo lucía ayer, cómo lució en la noche y cuál es el movimiento, este momento, la descripción que usted puede hacer del lado urbano y, si es que le es posible, del lado rural, pues los desplazados no se quedan en Tulcán, seguramente avanzan hasta Imbabura y tienen que cruzar la jurisdicción carchense, que está todavía distante, para empatar con la línea fronteriza en el Chota de la provincia de Imbabura. Así es que, ¿cómo ha estado la jornada, Huguito? Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, señor gobernador del Carchi. Buenos días, oyentes de la prestigiosa Radio Democracia de la capital. Una felicitación, Gonzalo, por continuar año tras año trabajando para fortalecer la democracia ecuatoriana desde lo que es la información. Felicitaciones. Se lo agradezco mucho, Huguito. Mi querido Gonzalo. En cuanto a tu pregunta, yo debo manifestar que la situación de migración venezolana es verdaderamente terrible. Considero que el decreto que entró en vigencia a las 0 horas del día de hoy es positivo para los intereses tanto de nuestros hermanos venezolanos como de manera particular para los ecuatorianos, porque comienza recién a regularizarse la presencia, la estancia de los hermanos venezolanos luego de una crisis política y económica que es la verdadera causa de este desastre que vive el hermano pueblo venezolano. Yo considero, si tú me permites, Gonzalo, que el problema de Venezuela es terrible y creo que es la hora
del cambio de modelo económico y político en Ecuador. En Venezuela. Me refiero a Venezuela. Y con esa lección también que no nos ocurra en Ecuador. Ojalá, que Dios no lo quiera, estamos muy lejos, pero tenemos amargas experiencias que si no se lleva muy bien la política, las finanzas, cualquier momento podríamos tener un revés de tipo económico. En Venezuela, desgraciadamente, se practicó un modelo criminal, el extractivismo rentístico o rentable. ¿Qué significa eso? La explotación inmisericordia irracional de los recursos naturales venezolanos, sea esto minas y el petróleo especialmente, y con el producto de ese extractivismo vino lo que era la dádiva generosa a un pueblo, sin que éste se esmere o se sacrifique o se invierta o se siembre el petróleo, como alguna vez también el Ecuador mencionábamos y hablábamos. Pero han amasado fortunas importantísimas los militares. Los militares venezolanos son los que se han llevado la mayor partida, comprados naturalmente por la dictadura política. Sí, creo que acabas de darme la razón de lo que yo acabo de explicar. Sin embargo, como respetuosos de la democracia, como buenos latinoamericanistas, debemos seguir creyendo en dos temas muy importantes. La solidaridad. Que fueron inclusive sostenidas por ese gran líder Jaime Roldós, lo que es la libre determinación y la no intervención, que son principios americanistas que debemos respetar frente a cualquier gobierno latinoamericano, frente a cualquier dictadura, desgraciadamente. Pero vemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece que está tratando de dialogar con los gobernantes venezolanos para buscar una salida, que sería lo mejor para evitar que se atropelle estos principios que debemos llevarlos profundamente en el espíritu latinoamericanista. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Pero repito, frente a esta tragedia que vive Venezuela, la única forma de tener una salida y de no causarnos muchos problemas, especialmente a países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con la cantidad de venezolanos que van a estos países en busca de un destino, pero que desgraciadamente no lo van a encontrar, porque la mayoría de los pueblos que te acabo de indicar, Gonzalo, no somos pueblos que tenemos una bonanza económica, que tenemos problemas no tan graves, pero que no podemos darles cabida o darles las facilidades para que puedan trabajar en forma libre los hermanos venezolanos que han cruzado la frontera. Nosotros también medimos al día, ¿no? Sí, claro, en todo caso, las autoridades tanto nacionales como las autoridades provinciales hasta aquí han venido actuando en una forma muy seria, muy tinosa. El problema no es local, no es provincial, no debe ser únicamente nacional, Gonzalo, debe ser un problema regional, un problema mundial donde debe ya intervenir, como ya parece, lo está haciendo la ONU. Ayer estuve en la frontera y pude ver algunos vehículos funcionarios, inclusive de la ONU, de Hayas y de organismos internacionales que han puesto su mirada acá en la frontera colombo-ecuatoriana, donde parece que el problema es más grave que en otros lugares de los países hermanos. ¿Cómo andamos, señor gobernador, en el tema presupuestos? Este momento para que escuchen acá en la capital de la República. Tenga la bondad, Edín. Bueno, yo creo que primero permítame expresar nuestro saludo también al doctor Hugo Ruiz, el abrazo como siempre, nuestro afecto, nuestro respeto a un
Gran figura personaje, carchense. digamos, un personaje que siempre ha estado latente, ha estado siempre vigente en los temas políticos, coyunturales, que siempre son de interés Hombre general. preocupado. Bueno, creo que en realidad cuando hablamos de presupuesto, todos sabemos la situación económica, cómo vive, cómo se encuentra Ecuador. Solamente para ponerle un ejemplo, nosotros heredamos enormes deudas, caso de jubilados, 1.200 millones, solamente como un ejemplo. Y el gobierno ha tenido que afrontarlo porque es serio y se tiene que también de alguna manera cumplir con derechos adquiridos, en este caso de los maestros jubilados y de todos mismos. En este aspecto, pues, en la provincia del Carchi, sobre todo en el tema de migrantes, no ha habido un presupuesto, digamos, extra para atender este tipo de emergencias, de requerimientos. Más bien se ha estado de alguna manera con la cooperación internacional, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud, que ha estado siempre pendiente, aportando sobre todo en medicamentos, en vituallas, en algunos temas relacionados a salud. De igual manera, en el tema también de la OIM, que ha estado de algún modo pues contribuyendo económicamente, incluso pagando hospedaje a los ciudadanos migrantes, en este caso venezolanos, que tenían, digamos, algunos contratiempos ya de fuerza mayor y, digamos, era prácticamente una pobreza extrema, que no tenían dónde, de alguna manera, pasar una noche. Entonces, ¿qué tenía que hacer esta organización? Pues buscar un alojamiento y poderles, de alguna manera, pagar para que ellos estén hasta unos 3 días. Más de allí, no. Esto es con un tema que tienen que ellos cumplir ciertos protocolos internacionales. Entonces, cuando hablamos de salud, allí hubo una inversión por parte del Ministerio de Salud Pública, cerca de 5 millones desde que comenzó la emergencia de movilidad humana declarada en Quito por algunos países que están dentro de este tema. Allí, pues, ¿por qué razón se hace esta inversión? Para salvaguardar lo que es la salubridad de todos los ecuatorianos y todos los que estamos dentro del territorio ecuatoriano, incluidos extranjeros. ¿Por qué? Porque de alguna manera ingresaban niños y por pasos irregulares que no eran vacunados, por ejemplo, en el tema de sarampión. Y esto no podríamos nosotros exponer a nuestra población infantil a este tipo de enfermedades, digámoslo así. Entonces, allí el Ministerio de Salud Pública en medicina otorgó todos los insumos necesarios para personas, por ejemplo, que ingresan también con ciertos problemas en el tema de enfermedades por cuestiones de vías respiratorias, como gripas, entre otros, ¿no? Eso fue una parte en la cual pues se tuvo que hacer una intervención y se tuvo que de alguna manera poner a buen recaudo a todo lo que es la población dentro del territorio ecuatoriano. En otros aspectos, pues yo creo que más bien fueron limitados porque las condiciones no son para más dentro de la situación económica que Ecuador vive y que está atravesando pues estos momentos que es de conocimiento general. Entonces, más bien, la cooperación internacional ha sido muy importante. Creo que en estos temas de movilidad humana, de migración, realmente la Cruz Roja ha jugado un papel preponderante. Doctor Ruiz, ¿vienen a quedarse los compatriotas venezolanos? Una encuesta realizada por la redacción del norte del país de Diario El Comercio nos indica que el 49% ha mencionado su intención de quedarse aquí. Así han dicho, el 49%. En tanto, los que van a regresar a casa, dicen, tenemos esperanzas de retornar a casa, apenas son el 19%. Y queremos ir a un tercer país, han contestado el 13%. También reubicarme dentro del Ecuador, es un 13%
de los compatriotas de la patria grande que han mencionado o han indicado ese anhelo, ese querer. La percepción de los migrantes respecto a discriminación. Se quejan el 43% y no han sentido ningún tipo de discriminación en territorio ecuatoriano. Ventajosamente el 57%, qué bueno, 57%. En cuanto a que se sienten seguros en Ecuador, el 85%. Los que se sienten así nomás, el 15%. Esto es lo que ha recogido la redacción del norte de Diario El Comercio, que me he permitido dar a conocer a nuestra audiencia. Ahora, las ocupaciones que tenían antes de emigrar. Yo estaba con 2 empleos, han mencionado la mayor parte de los ciudadanos entrevistados por la televisión ecuatoriana. Pero lo que recibía no alcanzaba ni para un cuarto de cada miembro de mi familia. Empleado formal, o sea, con puesto fijo en alguna ciudad venezolana, el 35%. Antes de venir acá, el 35% tenía una ocupación más o menos formal. Eran empresarios, pequeños, medianos y grandes, el 18%. El empleo informal es del 13%. Allá eran informales el 13%. Allá eran funcionarios públicos el 10%. Eran desempleados el 5%. Eran de servicio doméstico mucho menor. Eran vendedores ambulantes el 3%. Bueno, estas descripciones pueden adolecer en algunos casos de algunas falsedades, ¿no? Buscan disimular. Pero lo importante es que un 35% tenían trabajo y eso hemos escuchado. Yo estaba trabajando, pero los sueldos no alcanzan. Y eso que hemos tenido que ocuparnos en 2, 3 tareas para poder defender a nuestra familia. ¿Qué situación, señoras y señores? Entonces, algún elemento que tú hayas recogido del espíritu de los venezolanos, del anhelo y naturalmente de su decepción tanto política como su depresión en los sentimientos de apego al terruño. ¿Nos puedes dar algún resultado, Huguito? Gonzalo, yo hace pocos días leía un artículo muy importante sobre la situación del hermano país venezolano y se aseguraba que el salario mínimo vital mensual en Venezuela equivalía a $2.75. Es una situación verdaderamente terrible, catastrófica para quien quiera, catastrófica, inhumana, ilegal, inconcebible que un ser humano en Venezuela pueda vivir con menos de $3 mensuales. El problema en Venezuela no es de última hora, son ya varios años. La clase alta comenzó a salir cuando comenzó la crisis, lo que se llamaba la Revolución Bolivariana. Salieron a Miami sacando sus capitales. Los milicos luego primerito. La clase media fue abandonando de a poco y por último vemos que quienes cruzan la frontera colombo-ecuatoriana no es gente pudiente, es gente de la situación más baja, más precaria, que verdaderamente causa tristeza, dolor, ver sus mochilas llenas de esperanza y de sufrimiento, sin rumbo fijo, que cruzan la frontera con un semblante de tristeza, de amargura,
de dolor. Lo que yo les admiro es la capacidad para caminar, cruzar el territorio colombiano, que saliendo desde Santander del Sur o del norte en Colombia, desde Cúcuta, atraviesan todo Colombia, llegan a Rumichaca y continúan caminando, llegan a San Gabriel, a Bolívar, al Juncal, a Ibarra, a Quito, y me imagino que continúan caminando para llegar al Perú, donde parece que es mayor la afluencia de venezolanos. Esto es triste, ya felizmente los organismos de carácter internacional, mundial, están tomando cartas en el asunto, y nosotros como buenos latinoamericanos tenemos que seguir siendo solidarios. En Tucán pocos se quedan si tomamos en cuenta o relacionamos con otras ciudades como Ibarra, por un tema muy importante, es el clima. Tucán tiene un clima bastante frío y la mayoría de gente venezolana que ingresa al Ecuador, tengo la sensación que es de clima cálido, porque es el territorio de los llanos, está en el Caribe, en el Atlántico. Por lo tanto, ese es un factor para nosotros un tanto positivo, porque somos una ciudad muy pequeña, donde desgraciadamente no hay trabajo, sufrimos un abandono histórico como provincia, y no estaríamos en capacidad de recibirlos o de generar trabajo. Tenemos problemas propios. Además de eso, el temperamento del hermano venezolano es diferente al nuestro, posiblemente por la falta de trabajo, por el hambre, por tantos problemas de carácter humanitario, carácter social, carácter de moral, en fin, que son altaneros, e inclusive hay una resistencia de parte de nuestra ciudadanía a muchos ciudadanos venezolanos que no han actuado en la forma tranquila como para poder seguirlos ayudando. Sin embargo, como decía el señor gobernador, somos un pueblo solidario, lo hemos demostrado. Tú recordarás como buen político que Ecuador recibió a muchos hermanos colombianos luego del asesinato de ese gran líder Jorge Eliezer Gaitán en la lucha liberal conservadora en el 48, que fueron a Santo Domingo miles de colombianos. Nosotros también fuimos muy solidarios, los pialeños con nosotros, el 26 de mayo del 71, cuando miles de tucaneños y carquenses, en una guerra contra el gobierno de Velasco Ibarra, tuvieron que ir a parar por algunos días a la ciudad de Ipiales, donde fueron recibidos con mucho cariño, mientras que otros estuvimos detenidos por haber luchado para acabar con la dictadura de Velasco Ibarra frente a la creación de un impuesto injusto que nos ponían acá en la frontera. Por lo tanto, ese espíritu de cariño no lo vamos a perder nunca, cualesquiera que sean las circunstancias. Hay una deuda, ¿no? De gratitud. Hay una deuda de gratitud. Venezuela es la tierra de Sucre, de Bolívar, de libertador de América, que no podemos olvidarla nunca, y llevamos sangre latinoamericana esperando la solución de carácter político, porque todo se reduce al tema político. Espero que los gobiernos actúen de la manera más tinosa, sin violentar principios que yo los había manifestado. Soy creyente de que no debe haber una intervención, pero aún una intervención militar, ni siquiera pensar, y de principio de autodeterminación, pero parece que ya hay algunos indicios de que se puede llegar a una solución de carácter político, y creo que Venezuela, un país muy rico en recursos naturales, lo que es el petróleo, el anillo metálico del Orinoco, donde tienen cantidad de minas que podría recuperarse. Hay ejemplos en el mundo como Portugal, Noruega, donde
descubrió el petróleo, creó un fondo de ahorro de lo que producía el petróleo. Grecia también, de los últimos países que han entrado en crisis, están saliendo, y creo que debería pues recurrirse, como leía un artículo el día de ayer de un economista de acá, que fue ministro de Finanzas, en que decía que los pueblos que están en crisis tienen que acudir como el médico, el enfermo al médico, así deben concurrir al Fondo Monetario Internacional. No sé si esa sea la fórmula salomónica, pero no podemos olvidarnos de que es un pueblo hermano que está incidiendo su problemática en nuestra economía ecuatoriana, y tenemos que buscar las soluciones, no vivir aislados ni indiferentes a una realidad cruel e inhumana que vive el pueblo hermano de Venezuela. Doctor Ruiz, tengo una sorpresa para ustedes, señor gobernador de la provincia del Carchi. El modelo administrativo, no solo el modelo administrativo, sino la concurrencia de una voluntad guayaquileña para saludar a los hermanos de frontera, tanto colombianos, venezolanos como ecuatorianos, fundamentalmente en las personas de ustedes, el gobernador del Carchi y el ex asambleísta Hugo Ruiz, la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Miren ustedes, en un gesto que le va a distinguir, quiere saludarles y expresarles todo el apoyo anímico, espiritual y solidario para esta lucha que ustedes están librando con los hermanos de la República de Bolívar, la República de Venezuela, la República del líder de todos nuestros 5 países. Está Cynthia Viteri para saludarles a ustedes, saludar al pueblo que me está escuchando en la ciudad de Tulcán, y para saludar también, naturalmente, a los venezolanos que atraviesan por una situación tan conflictiva, tan singularmente grave, y que estamos atentos nosotros a echarles una mano hasta donde más podamos. Yo quiero inaugurar una tertulia con Cynthia Viteri, para honor de esta emisora también, sobre el modelo de trabajo tan eficiente y que seguirá haciéndolo, porque está respetando este momento, está respetando, señoras y señores, una inspiración, en este caso, del Partido Social Cristiano, que ha estado tantos años gerenciando una urbe que ha crecido fantásticamente en todos los sentidos. Así es que le doy una oportunidad, no por una concesión simple, sino por el hecho de que un mensaje solidario de parte del pueblo guayaquileño a través de su persona, alcaldesa, va a ser un mensaje muy, muy importante, tanto para los paisanos del Libertador Bolívar, como también para colombianos y ecuatorianos que estamos francamente condolidos. Y ustedes allá en Guayaquil, cosa igual, con la situación por la que está atravesando nuestra hermana Venezuela. Así es que, alcaldesa, bienvenida, muy buenos días. Les saludo con el respeto de siempre, Cynthia. Gonzalo, un abrazo para ti, gracias por la invitación, gracias a todo Quito que nos está escuchando y a todo el sitio más lejano donde llega tu señal. Un abrazo para todos ustedes, también como bien decías, mi solidaridad por la crisis humanitaria que vive Venezuela, nuestros hermanos venezolanos, a los que también han llegado por miles a la ciudad de Guayaquil, siendo un problema de movilidad que lo maneja el gobierno central. Aún así, nosotros hemos intervenido en la parte humanitaria, hemos recogido a las familias que tienen niños y a través de María Josefa Coronel, la abogada María Josefa Coronel, que es nuestra cabeza en derechos humanos, los hemos podido direccionar
a un acuerdo, un convenio que tenemos con Hogar de Cristo para los refugios. Cuando las familias vienen de paso y tienen niños, los hemos acogido ahí para que no estén durmiendo en las calles. Sencillamente el problema se desborda porque este último fin de semana llegaron muchos más hermanos venezolanos, me imagino que a todas las ciudades del país. Igual fue con Guayaquil, y hasta los albergues que tenemos ya están totalmente abarrotados. Pero bueno, esto es un tema que lo está manejando el gobierno central. Nosotros nos enfocamos en lo humanitario. Para ellos aquí en Guayaquil, muchos han necesitado inclusive recursos para seguir su trayectoria, y nuestros empleados, cuando los reciben en las calles, han logrado hasta comprarles el ticket de pasaje y continúan en su trayectoria, porque Guayaquil no era su destino o Ecuador no era su destino. Pero bueno, hace años atrás, Gonzalo, tú has de recordar que también Venezuela nos recibió cuando a Venezuela le iba muy bien, recibió también a nuestros hermanos. Una inmensa colonia ecuatoriana se ubicó en Caracas y otras urbes. Así es, Gonzalo. La tragedia, porque es una tragedia ver una mujer con un niño en brazos caminando para poder salvarle la vida, es algo en lo que Ecuador está tomando reacciones, medidas humanitarias, y Guayaquil, que es lo que me compete también. Tenemos que guardar paciencia, solidaridad y afecto a una causa que nos compete a todos en compensación a lo que nuestros pueblos han hecho en el destino histórico complicado que hemos tenido que confrontar y afrontar. Entonces, yo quiero referirme al modelo de trabajo como lo ha hecho una importante periodista que ha entrevistado a Cynthia Viteri. Me gustó mucho esta pregunta. Dicen a Cynthia, a la señorita alcaldesa, el modelo de trabajo de Jaime Nebot ha sido eficiente. Ha sido eficiente también el modelo de trabajo del alcalde social cristiano que inauguró esta jornada de manejo de la ciudad económica más importante que tiene nuestro país, el ingeniero Febres Cordero, que en paz descanse. Luego vino Jaime Nebot, tantos años. Entiendo que lo mínimo que se le calcula a usted son unos 2 periodos. No es mi afán destacar esta circunstancia, pero el éxito, ¿cree usted, del modelo económico, del modelo de trabajo, ha sido eficiente y seguirá siéndolo en su época? Precisamente porque solamente la persistencia es la que determina los éxitos de los pueblos. ¿De esto nos puede bosquejar un comentario de experimentada factura? Gonzalo, justamente fue una pregunta que me hizo un periodista de un diario de circulación nacional. Y El Universo, así es. Sí, El Universo. Desde que entré pude comprobar que la aceptación de los guayaquileños por el modelo que ha venido viviendo durante todos estos años tiene todo el sentido posible. Los 2 alcaldes anteriores y quien habla en este momento tenemos diferentes estilos, pero un mismo propósito, una sola causa, que es mejorarle la vida a los guayaquileños, estén donde estén, que sus días sean mejores, que su carga sea menos pesada y que sus satisfacciones también sean mayores. Mi propósito con esta ciudad es convertirla, además de donde ya ha avanzado, en una ciudad mucho más sostenible, ambientalmente amigable, solidaria, seguir ampliando la solidaridad a cada rincón de mi ciudad, una ciudad mágica para sus visitantes, una ciudad de la que vale la pena enamorarse, Gonzalo, enamorarse. Eso es Guayaquil para mí, y en el sentido de ser ahora la alcaldesa de Guayaquil, y aún cuando estuve 27 años siendo parte de ese equipo, a estar al frente es
una experiencia totalmente distinta. Yo decía en ese diario que aquí día a día las cosas son distintas, día a día los problemas son nuevos, día a día las soluciones son innovadoras. Y aquí, al frente de la alcaldía de Guayaquil, estoy forjándome con fuego, exactamente como hace el hierro. Es el mayor desafío de toda mi vida. No obstante, el desarrollo actual de la ciudad, el haberse convertido en un modelo de trabajo de una capital económica indiscutible, de ver sus edificios, sus progresos, como una vitrina maravillosa de Atino, con obras que van a complementarse con su gestión, obras muy significativas, especialmente de vías, de rutas, una ciudad que ya le pone en otra dimensión a un Guayaquil que le admiramos. Y precisamente por su gente, esta ciudad ha crecido geométricamente en tan corto lapso para una urbe, muchas de las cuales en Latinoamérica se han quedado estancadas. Ciudades que las hemos abrigado desde niños como unos referentes fantásticos de ciudades con todo tipo de méritos y con una infraestructura ideal, muy pocas que existen en América Latina. Y entre ellas luce esta Guayaquil tan gigante. ¿Qué le ha comprometido usted en términos de obras? No le puedo pedir que tenga la bondad de descifrarnos los nombres de las obras, pero sí, ¿qué necesita adicionalmente Guayaquil para ser un referente de la nación ecuatoriana, lamentablemente bastante estancada en lo económico y laboral? Mi propósito, Gonzalo, es proteger esta ciudad como la protegieron sus anteriores alcaldes, protegerla, inclusive de crisis económicas a nivel nacional. Esta ciudad tiene que estar blindada y tiene que seguir por el mismo camino del desarrollo. En estos 100 días, por ejemplo, Gonzalo, hemos entre reconformación, pavimentación, bacheo y relleno, hemos llegado a 700,000 metros cuadrados, aproximadamente 100 canchas del Estadio Monumental, pero también hemos terminado la construcción de obras en parroquias como los anfiteatros, las camineras, la pavimentación. Ya contamos con agua potable en Puná, algo que se pensaba que sería imposible, y hemos terminado también la construcción de 30 parques y canchas durante este tiempo. Las luminarias están siendo cambiadas por luminarias LED. Llegamos a un convenio también con el Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de la avenida Casuarina, que es la entrada de Monte Sinaí, por $11 millones. Con estas obras, con estas acciones, hemos beneficiado durante estos 100 días a 1 millón, o hemos impactado a 1.600.000 personas en Guayaquil, que es casi la mitad de la población guayaquileña. Y los proyectos ya están en proceso de contratación, los cuales anuncié en campaña. Los nuevos centros de desintoxicación de drogas, por ejemplo, ya están en procesos de contratación. Está en proceso de contratación el nuevo centro de rehabilitación física para adecuar una instalación maravillosa que tenemos en la Tarazana, donde van a haber equipos de lujo traídos desde el exterior, robótica al servicio de la gente para su rehabilitación física. También está en contratación y para su construcción el nuevo Centro de Bienestar Animal, que es nuevo también en Guayaquil, y emprendimos en materia de salud, sin ser nuestra competencia, otros nuevos servicios para Guayaquil. Ahora las personas en Guayaquil, tanto las personas que no tienen recursos, como la gente, los trabajadores, hombres y mujeres de clase media, que tampoco les alcanza para pagar los servicios de salud, pueden ahora operarse hombros y rodillas por 0 costos. Y esta es una operación que afuera les costaría entre $3,000 y $6,000. Tenemos a los mejores traumatólogos, en este caso al doctor Tailí, realizando este tipo de operaciones. También tenemos al doctor Jorge Palacios, reconocido cirujano plástico, operando labios leporinos y paladares hendidos, también es nuevo esto. Y al doctor Francisco Borja, otro cirujano plástico reconocido,
Él se va a encargar de la reconstrucción o de la cura de las caras de las mujeres que a través del programa Amiga Ya No Estás Sola podemos detectar que han sufrido violencia doméstica y cuyos rostros, cuando llegan a un hospital común, son tratados o reparados solamente por sus heridas que les causan graves lesiones en su cara, pero ahora van a tener además, justamente para ellas, para las mujeres más pobres de Guayaquil, la atención desde las manos de un cirujano de alto prestigio, para que la huella de su alma no quede en su rostro. Adicionalmente, hemos llegado a un convenio y pronto anunciaré con qué médico, también un cirujano de alto prestigio, para reconstruir las mamas de las mujeres que la han perdido por cáncer, las mujeres más pobres, que se quedan con una cicatriz en el pecho y con su autoestima destruida. También hemos empezado con un programa más intensivo de entrega de sillas de ruedas, operaciones de cataratas, atención a los niños en reconstrucción de malformaciones en sus rostros, atención a los enfermos en casa, a los que ni siquiera pudieron salir a votar, y por eso tengo las listas de el último proceso electoral. Ahora reciben ellos nuestros médicos en la casa, y acabo de contratar laboratorio también para que vayan con su equipo médicos y hagan los exámenes de sangre en casa, y también acabo de contratar fisioterapia para que puedan recibir rehabilitación en casas, los más pobres entre los pobres. Le advertimos en Quito, muy animada y muy motivada la alcaldesa guayaquileña, lo cual es un contentamiento general. Qué bueno para Guayaquil aquello. Ahora, los otros planes, los propios, los de Cintia, ¿hacia dónde apuntan, alcaldesa? Hacia una ciudad, Gonzalo, mucho más humana, cada vez más humana. Eso parte de la seguridad. ¿Cómo está la seguridad en Guayaquil? Es parte de la seguridad. Una ciudad más humana. Y a través de los convenios que hemos llegado con el Ministerio del Interior, que debo reconocer que se hizo bien, podemos colaborar eficientemente con el trabajo de la Policía Nacional. ¿En qué sentido? El municipio de Guayaquil, en una primera entrega, ha destinado $8 millones, y dentro de estos $8 millones vamos a traer una central dentro de los procesos que en la función pública deben llevarse a cabo, que son muchos más demorados que en la empresa privada. Vamos a traer una central telefónica de última tecnología, uniendo el 911 con nosotros. Ahora será 911 Guayaquil, dentro de la Corporación Ciudadana que maneja el municipio de Guayaquil, con personal del 911, personal de la policía y personal civil nuestro. Adicionalmente, llegamos al acuerdo con la ministra Romo de comprar camionetas, la mitad compra ella, la mitad compramos nosotros, camionetas que tendrán balizas, sirenas, GPS, y que de las cuales el municipio se encarga de pagar el 100% de toda la gasolina, de la policía y las nuestras, y el Ministerio del Interior se encarga de poner los choferes al 100% de las camionetas. De esa manera nos unimos como piezas de rompecabezas para poder hacer que la policía tenga mayores recursos para auxiliar a la ciudadanía en la seguridad. Dentro del mismo carro irá la Policía Nacional y personal nuestro metropolitano, y tenemos la ciudad dividida en zonas y subzonas para que cada vehículo esté ubicado estratégicamente, y a través de la central del 911 pueda llegar de manera más rápida, en menos minutos, al lugar donde se ha cometido un delito, al lugar donde alguien necesita auxilio. Todo esto es parte de nuestra colaboración a la fuerza pública, a la Policía Nacional, para que puedan desempeñar mejor su trabajo. ¿Hay necesidad de esfuerzos adicionales para crear un compromiso gigante del nuevo ser humano guayaquileño, auténticamente creativo para su urbe? Absolutamente. Solamente te voy a terminar, esa pregunta me parece maravillosa porque me llena de entusiasmo, pero quería terminar por concluir el tema seguridad. Sí. Ya se adhirieron a este convenio
de cada una dentro de su competencia, la ministra fiscal general de la Nación y también la presidenta del Consejo de la Judicatura. La una para llevar la investigación adelante de manera siempre eficiente, y también le ofrecimos colaboración económica. ¿En qué sentido? Vamos a abrir una oficina de la Fiscalía en nuestros centros, nuestros CAMI, nuestros centros de atención integral, que son 9, también en la terminal terrestre, también en el registro civil, en cada uno de nuestros hospitales del día. Todo eso está a disposición de la ministra fiscal. ¿Y qué ponemos nosotros además de la infraestructura y la oficina? Vamos a ponerles toda la tecnología. De esa manera ellos ponen su personal en estos centros y podrán atender directamente a la ciudadanía en los sitios más alejados que existen de Guayaquil. Igual la presidenta del Consejo de la Judicatura se comprometió ante el país, porque estos son ambos compromisos de todas las señoras que hacen la justicia y el control en el país, son con el país, no son conmigo, es con el país. Se comprometió a poder seguir las causas donde hay delitos como asesinato, robo, violación o secuestro, que son los delitos en los que nos hemos centrado, para que los jueces puedan mantener presos y no liberen a los delincuentes que vuelven a salir a delinquir inmediatamente. Esto en materia de seguridad. Ahora falta un tema, y a través de tu radio hago la exhortación a nivel nacional. Un tema que es vital, que sin eso ningún plan de seguridad va a funcionar. Seguro. La Asamblea Nacional. César Lizardo, presidente de la Asamblea Nacional. Todavía no se han adherido con la firma al plan. ¿Sabes qué? Eso para mí no es trascendente. Para mí lo trascendente son las acciones. ¿A qué te refieres? La Asamblea Nacional debe aprobar las leyes que permitan que los delincuentes se queden en la cárcel y no salgan al siguiente día. Debe aprobar la ley que permita verle el rostro a los delincuentes, y no como hacen ahora, que se le ve el rostro a la víctima en todo lado porque es la que sale a pedir auxilio y al delincuente se lo protege. Deben aprobar la norma para que se retiren los objetos cortopunzantes y sean considerados también como armas, tal como se consideran a las armas de fuego. Y deben cambiar las leyes que han hecho de la justicia un saco roto, donde guardan por un lado al delincuente y se sale por el otro extremo del mismo saco. La Asamblea Nacional tiene que cumplir con su labor, su compromiso con el país. Sin esta ley, ningún plan de seguridad puede llevar a buen término. Alcaldesa, Lizardo, le falta la última inquietud. Al señor presidente de la Asamblea, como que le falta bastante energía, poder de convocatoria, búsqueda de equilibrios, búsqueda de consensos, porque no le aprueban ninguna ley, no le dan quórum. Es un congreso, es una asamblea bastante mediocre, porque no hay otra calificación más rotunda que esa, porque no han hecho absolutamente nada. Creo que no han pasado de 2 leyes durante todo el periodo que tanto dinero le ha costado al pueblo ecuatoriano. Así es que este exhorto para bien de todos los pueblos y ciudades, sí sería conveniente que selle esta entrevista de parte de la primera autoridad de elección popular de la Perla del Pacífico. Cintia, tiene la palabra. Gonzalo, la Asamblea Nacional tiene la obligación, el deber, la responsabilidad de dejar a un lado la política para centrarse en la vida y los bienes de la gente. La gente no sale a la calle porque está aterrorizada. No hay esquina segura, no hay lugar seguro. ¿Y por qué no lo hay? Porque los delincuentes saben que a través de la ley vigente se los protege a ellos y no a las víctimas. Ellos saben que las víctimas están desarmadas porque son los únicos que respetan la ley que prohíbe portar armas. Ellos siguen armados porque por eso están fuera de la ley. Mientras las leyes no cambien, no habrá plan de seguridad que funcione a nivel nacional, y aun cuando pongamos a todo el ejército, la policía, a los agentes del municipio y todos los recursos necesarios. Ellos tienen la palabra, y mi exhorto a nivel nacional es que dejen la política a un lado, que se dejen de perseguir los unos a los otros y que se centren en mirar lo que hay afuera de sus ventanas. Que no todo el mundo, mejor dicho, nadie tiene seguridad para que los cuiden cuando se suben a un bus, cuando están parados en una esquina o cuando están durmiendo en su casa. Que las madres
sienten terror cuando sus hijos salen de noche, sus adolescentes salen de noche o salen a la universidad durante el día. Que los padres no pueden dormir en paz y no pueden vivir en paz y no pueden trabajar en paz cuando salen todos los días a las calles. Que los que van en las motos, en los vehículos son asaltados a diario, que dentro de los buses se convirtieron en una caja de delincuencia, donde la delincuencia sube y hace lo que le da la gana y baja como si estuviera en su casa. Ese es el grito desesperado que debe escuchar la Asamblea Nacional. Dejen la política a un lado, dejen de lado cualquier diferencia en materia ideológica, dejen de lado los temas intrascendentes y céntrense en la vida y en la seguridad de los ecuatorianos. Aprueben la ley penal y apruébenla como deben aprobarla, protegiendo a las víctimas y encerrando a los delincuentes. Y si esto no es así, el presidente de la República tiene la última palabra y yo sé que está comprometido con la seguridad. Él tiene el poder de veto, así es que el presidente puede vetar la ley si la Asamblea hace caso omiso a la ciudadanía. El presidente tiene el poder en sus manos para darle a la ciudadanía la herramienta necesaria que atrape al delincuente y que no lo deje salir de la cárcel. Un abrazo de admiración para Cintia Viteri, la alcaldesa de Santiago de Guayaquil. Hasta siempre, Cintia. Hasta siempre, Gonzalo. Un beso. Marco Flores, Mauro Terán, Medardo Oleas. Vienen a comentarnos, señoras y señores, de los temas de gobernanza en los que queremos emplearnos a fondo durante toda esta temporalidad. ¿Qué se está rescatando y para qué sirve? ¿Qué se está rescatando de los chats que desnudan al correísmo? ¿Cómo quedan la justicia y los jueces? Y también los fiscales, con un consejo de la judicatura que ya debió haber usado una escoba voluptuosa en toda el área que no quiere hacerlo. Sin embargo, la señora presidenta del Consejo de la Judicatura algo ha hecho en las últimas horas por presión de la colectividad ecuatoriana. De eso nos ocupamos en breves instantes con Medardo Oleas, Mauro Terán y Marco Flores. Inicio de espacio promocional y publicitario.